Este alimento está en millones de hogares y podría estar robándote el calcio sin que te des cuenta. Lo comes sin pensarlo, con total naturalidad, como si no hiciera daño. Pero a medida que pasan los años, puede convertirse en uno de los mayores enemigos de tus huesos. Si últimamente te sientes más débil, si tus articulaciones duelen sin motivo aparente, o si alguna vez te has fracturado un hueso por una caída leve, puede que estés cometiendo este error sin saberlo. Y lo peor es que nadie te lo advierte. Ni los anuncios, ni las etiquetas, ni siquiera algunos médicos. Pero hoy vamos a abrir los ojos juntos. Durante años, yo también pensaba que era saludable. Lo consumía todos los días. Estaba presente en mi desayuno, a veces en la merienda, e incluso como parte de mis cenas. Nunca me imaginé que ese pequeño gesto cotidiano estaba afectando la base de todo mi cuerpo, mis huesos. Fue solo después de una caída que cambió mi vida que empecé a investigar, y lo que descubrí me dejó helado. Por eso quiero contártelo hoy, sin rodeos, porque aún estás a tiempo. Quédate hasta el final, porque en la parte 7 te contaré cómo casi pierdo la movilidad por culpa de este hábito. Lo que me pasó puede pasarte a ti o a alguien que amas, pero también puede evitarse si sabes a qué debes prestar atención. Este video no está pensado para asustarte, sino para darte el poder de elegir mejor. Vamos a hablar de ciencia, de salud, de experiencias reales y sobre todo, de soluciones. Porque vivir más años no sirve de nada si nuestros huesos se rompen con facilidad o si perdemos nuestra independencia. Así que antes de continuar, me encantaría saber de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjalo en los comentarios. Me emociona saber que este mensaje puede llegar a personas de tantos lugares, con historias distintas, pero con una meta común. Envejecer con fuerza, dignidad y conocimiento. ¿Por qué nuestros huesos se vuelven frágiles? Antes de hablarte del alimento que debilita tus huesos sin que lo sepas, necesitamos entender primero cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. Especialmente algo que muchas veces damos por hecho: el sistema óseo. Nuestros huesos no son estructuras fijas ni muertas. Al contrario, son tejidos vivos que se están renovando constantemente. Durante toda la vida, el cuerpo realiza un proceso natural de destrucción y reconstrucción del tejido óseo. Cuando somos jóvenes, construimos más hueso del que perdemos. Pero a partir de cierta edad, especialmente después de los 60, esta balanza se invierte. Empezamos a perder más hueso del que generamos. A eso se le llama pérdida de densidad ósea, y es algo natural, parte del proceso de envejecer. Pero lo preocupante es que este proceso se puede acelerar sin que lo notemos, hasta que un día, una caída simple termina en una fractura de cadera o muñeca. Y ahí es cuando muchas personas se dan cuenta, demasiado tarde, de lo frágiles que se han vuelto sus huesos. ¿Y qué cosas aceleran esa pérdida? Hay varios factores, y algunos están más presentes en la vida diaria de lo que creemos. Primero, el sedentarismo. Movernos poco hace que los huesos se debiliten. Caminar, levantar peso leve, subir escaleras, todo eso estimula a los huesos a mantenerse fuertes. Pero cuando pasamos muchas horas sentados o evitamos el esfuerzo físico, el cuerpo interpreta que ya no necesita tanto hueso y empieza a deshacerse de él. Segundo, la deficiencia de vitamina D. Esta vitamina es clave para que el cuerpo absorba el calcio que consumimos. Sin vitamina D suficiente, el calcio pasa por el cuerpo, pero no se fija en los huesos. La falta de sol, una dieta pobre o ciertos medicamentos pueden reducir nuestros niveles sin que lo sepamos. Tercero, una mala alimentación. Y aquí es donde se pone interesante. Muchas veces pensamos que con tomar leche o algún suplemento de calcio ya estamos protegidos. Pero no es así. Porque no solo se trata de lo que consumimos a favor del hueso, sino también de lo que lo ataca silenciosamente. Y ese ataque muchas veces viene de alimentos comunes que tenemos en la despensa, en el refrigerador o incluso en el desayuno. Además del calcio y la vitamina D, hay un factor que pocas veces se menciona:
El equilibrio hormonal. Sobre todo en mujeres después de la menopausia, los cambios hormonales provocan una pérdida rápida de masa ósea. Pero los hombres no están exentos. La caída en los niveles de testosterona también afecta a los huesos, aunque de forma más gradual. El cuerpo necesita un equilibrio para mantener los huesos sanos: nutrientes, ejercicio, descanso, buena función hormonal. Cuando uno de estos pilares falla, los otros intentan compensar. Pero llega un momento en que no pueden más, y es entonces cuando una pequeña torcedura se transforma en una fractura, o un simple tropiezo nos deja en cama durante semanas. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Porque no basta con tomar leche o suplementos, no basta con caminar un poco por las mañanas. Todo eso ayuda, claro, pero a veces el daño no viene de la falta de algo, sino de lo que comemos sin pensar, sin saber, sin sospechar que está saboteando nuestro sistema óseo cada día. Ese alimento, tan común, tan normalizado, es el que te voy a revelar en la siguiente parte, porque entender cómo actúa en tu cuerpo es el primer paso para protegerte de verdad. ¿Te ha pasado que te duele la espalda o las piernas y piensas, ¿serán los años? Puede ser, pero también puede ser lo que estás comiendo. Quédate, porque ahora sí vamos a empezar a hablar del verdadero enemigo silencioso de tus huesos. Hasta ahora, hemos hablado de cómo nuestros huesos se debilitan con el paso del tiempo, y cómo factores como el sedentarismo o la falta de vitamina D pueden acelerar ese deterioro. Pero lo que muchos no saben es que la comida también puede ser un enemigo silencioso. No solo lo que dejamos de consumir, sino lo que consumimos todos los días, pensando que es inofensivo. Hoy quiero hablarte de 4 enemigos invisibles que están en la alimentación moderna y que poco a poco están debilitando tus huesos, sin que lo notes. El primero, el exceso de sodio. La sal está en todas partes. Y no solo la que echas con la cuchara. Muchos alimentos procesados, enlatados, embutidos, caldos, panes y sopas instantáneas están cargados de sodio. El problema es que cuando hay demasiado sodio en el cuerpo, los riñones intentan eliminarlo, y en ese proceso también arrastran calcio, sacándolo de la sangre. ¿Y de dónde cree el cuerpo que puede obtener más calcio rápidamente? Exacto, de tus huesos. Con el tiempo, ese esfuerzo constante va dejando vacíos invisibles en tu estructura ósea. El segundo, las bebidas azucaradas. Refrescos, jugos industriales, bebidas energéticas. Lo dulce tiene un precio. El exceso de azúcar produce inflamación en el cuerpo, y esa inflamación debilita los procesos que mantienen el hueso fuerte. Además, el azúcar reduce la absorción de calcio y magnesio. Es decir, aunque estés comiendo bien, ese azúcar está bloqueando los beneficios. Y si a eso le sumamos los ácidos que contienen muchos refrescos, que erosionan poco a poco el esmalte de los dientes y también alteran el equilibrio del calcio en sangre, el daño es doble. El tercero, la cafeína en exceso. Una taza de café por la mañana no tiene nada de malo. De hecho, hay estudios que muestran beneficios si se consume con moderación. Pero el problema aparece cuando se vuelve excesivo. Más de 3 tazas diarias pueden aumentar la pérdida de calcio por la orina. Además, la cafeína también puede interferir en la absorción de vitamina D, que como vimos, es esencial para que el calcio se fije en los huesos. Y esto no solo aplica al café. Muchos tés, refrescos y chocolates también contienen cafeína, y si no lo controlamos, lo que empezó como un gusto puede convertirse en un riesgo silencioso. El cuarto, los fosfatos en alimentos procesados. Aquí está uno de los enemigos más traicioneros. Los fosfatos son aditivos que se usan para conservar y dar textura a muchos productos, desde carnes procesadas hasta productos de panadería, cereales, refrescos oscuros y comidas listas para calentar. El problema es que un exceso de fosfatos desbalancea la relación con el calcio. El cuerpo necesita tener un equilibrio entre fósforo y calcio para mantener los huesos fuertes. Pero cuando hay mucho fósforo, el calcio en sangre disminuye y nuevamente el cuerpo recurre al hueso para compensar.
Esto puede pasar durante años sin que te des cuenta, hasta que un día tus huesos no resisten más. Ahora bien, todos estos factores dañan los huesos. Eso está claro. Pero hay uno más, uno que destaca por encima de todos. Uno que está en la cocina de millones de personas. Uno que parece inofensivo, incluso saludable. Uno que probablemente has consumido esta misma semana, tal vez hoy. Está presente en desayunos, almuerzos y cenas. A veces en forma líquida, otras veces como ingrediente oculto en recetas que amamos. Pero su efecto en los huesos es profundo, constante y acumulativo. Ese alimento es el que más daño está causando a los adultos mayores hoy en día. Y es momento de hablar de él. Ha llegado el momento de hablar del principal enemigo de tus huesos. Un alimento que parece inofensivo, incluso reconfortante, que asociamos con el desayuno, con la merienda, con momentos de cariño familiar, pero que poco a poco, día tras día, está debilitando tu cuerpo desde adentro, comenzando por donde menos lo notas, hasta que un día te caes y ya no te puedes levantar. Estoy hablando del azúcar refinado y de su inseparable compañero, el pan blanco. Sé lo que estás pensando. ¿Azúcar? ¿Pan? ¿Cómo va a ser tan malo algo que he comido toda la vida? Precisamente por eso es tan peligroso, porque lo comemos toda la vida, porque no parece un veneno, porque no duele al consumirlo, porque nadie nos advirtió cuando éramos niños. Pero vamos a los hechos. El azúcar refinado, ese que está en los postres, en los jugos de caja, en las galletas, en los cereales, en los yogures industriales, en las salsas embotelladas, en casi todo lo que viene empaquetado, tiene un efecto directo sobre tus huesos. ¿Cómo? Roba minerales esenciales. Cuando consumes azúcar en exceso, tu cuerpo entra en un estado de inflamación y necesita compensar. Para procesarlo, utiliza magnesio, calcio, fósforo. ¿De dónde los toma si no los obtiene de la comida? Exacto, de tus huesos. Pero no termina ahí. El azúcar afecta la producción hormonal, y las hormonas, como el estrógeno en mujeres o la testosterona en hombres, son fundamentales para mantener la densidad ósea. Cuando esos niveles bajan, los huesos se vuelven frágiles, como vidrio viejo. Y no podemos hablar de azúcar sin hablar del pan blanco. Ese pan suave, blandito, que tanto disfrutamos con mantequilla o mermelada, que nos acompaña en desayunos, cenas, meriendas. El pan blanco moderno es harina refinada, pura glucosa rápida, sin fibra, sin minerales, sin nutrientes. Es un carbohidrato que se comporta como azúcar dentro del cuerpo. Aumenta la insulina, acidifica el medio interno y también acelera la pérdida de calcio por la orina. Nuestras abuelas no comían así. El pan de antes era de masa madre, integral, más denso, más nutritivo. El azúcar era un lujo, no una costumbre diaria. Se reservaba para ocasiones especiales, no se consumía en cada comida. Pero algo cambió. En los últimos 50 años, nos enseñaron que un desayuno debía llevar pan blanco, mermelada, jugo azucarado, que un premio debía ser un pastel o una chocolatina, que para celebrar hay que comer dulce. Lo aceptamos, lo normalizamos y lo heredamos. Pero es que está en todo. Exactamente. Ese es el problema. Lo damos a los niños, lo tomamos como premio, lo ofrecemos con amor, sin saber que con cada cucharada estamos desmineralizando lentamente nuestros huesos. No lo notas a los 60, tal vez tampoco a los 70, pero cuando llegas a los 80 y el cuerpo empieza a reclamar cuentas, entonces lo entiendes. Fracturas que no sanan, dolores en las rodillas, caderas débiles, muñecas que se quiebran por una caída leve. Yo también pensaba que era inocente, que una rebanada de pan o una cucharada de azúcar no podían hacerme daño, hasta que un día me resbalé en el baño, y la fractura me tuvo en cama casi 3 meses. Ahí fue cuando me dijeron la verdad. Mis huesos ya no tenían la fuerza para protegerme, y parte de la culpa la tenía lo que comía cada día, sin pensar.
No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para abrirte los ojos. Porque si no reducimos el consumo de estos alimentos ahora, el precio lo pagaremos más adelante. Y no con dinero. Lo pagaremos con movilidad, con independencia, con calidad de vida. Pero hay esperanza. En la siguiente parte, vamos a hablar de cómo puedes revertir el daño, qué cambios simples puedes hacer para fortalecer tus huesos, proteger tu salud y recuperar el control sobre tu cuerpo. Y no necesitas dejar de comer todo lo que amas. Solo aprender a elegir mejor. ¿Cómo afecta este alimento a tus huesos? Ahora que ya sabes cuál es el alimento que silenciosamente ha estado debilitando tus huesos, el azúcar refinado y los productos hechos con harina blanca, es momento de entender qué ocurre exactamente dentro de tu cuerpo cuando lo consumes. Porque esto no es una exageración, no es una moda de alimentación sana, es ciencia, es biología pura, y cuando lo comprendes, todo tiene mucho más sentido. Imagina esto, comes una rebanada de pastel, una galleta, o simplemente pan blanco con mermelada en el desayuno. Ese alimento, tan cotidiano y aparentemente inofensivo, comienza su viaje dentro de ti. Tu cuerpo, al detectarlo, entra en acción. El azúcar eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Para equilibrarlos, el páncreas libera insulina. Hasta aquí, puede parecer algo normal. Pero detrás de ese proceso hay un impacto silencioso, lento, pero peligroso. Primero, el azúcar acidifica el medio interno. Nuestro cuerpo necesita estar en un pH ligeramente alcalino para funcionar bien. Pero los alimentos refinados, como el azúcar y la harina blanca, alteran ese equilibrio. ¿Y qué hace el cuerpo para corregirlo? Busca minerales alcalinos que lo ayuden a neutralizar esa acidez. El más abundante de ellos es el calcio. ¿Y de dónde lo saca? De tus huesos. Sí, cada vez que consumes azúcar o pan blanco en exceso, tu cuerpo tiene que extraer calcio de tus huesos para proteger otros órganos. Es un sistema de emergencia, una defensa natural, pero que, con el tiempo, deja a tus huesos vacíos. Por dentro, se vuelven porosos, frágiles, y lo peor, tú no lo notas. Segundo, el azúcar promueve la inflamación crónica. Este tipo de inflamación no causa fiebre ni dolor inmediato, pero deteriora lentamente todos los tejidos, incluyendo el tejido óseo. La inflamación debilita el sistema que regenera los huesos. Es como si tus células encargadas de construir hueso se volvieran más lentas, más débiles, más torpes. En cambio, las células que destruyen hueso se vuelven más activas. Resultado: pérdida ósea acelerada. Tercero, interfiere con la absorción de minerales. Cuando consumes muchos alimentos ricos en azúcar y harina blanca, tu sistema digestivo se vuelve menos eficiente. Tu intestino se inflama, tus enzimas digestivas trabajan peor, y los minerales que sí necesitas, como magnesio, zinc, fósforo, no se absorben correctamente. Entonces, aunque comas bien en otros momentos del día, tu cuerpo no puede aprovechar los nutrientes. Es como tener comida en el plato, pero no poder llevarla a la boca. Cuarto, favorece el desarrollo de la osteoporosis silenciosa. Esta enfermedad es una de las más comunes en personas mayores, especialmente en mujeres después de la menopausia. Lo llaman silenciosa porque no da síntomas, hasta que ocurre una fractura. Y muchas veces, esa fractura llega con una caída leve, un tropiezo, un mal movimiento. De repente, una cadera rota, una muñeca partida, una vértebra colapsada. Ahora, quiero que imagines dos personas de 70 años. Una ha comido azúcar refinada y pan blanco casi todos los días. No en exceso, solo como parte de su rutina. Galletas, postres, pan blanco en el desayuno, bebidas dulces. Nunca se preocupó mucho por su alimentación, porque no sentía dolor. Siempre pensó que estaba bien. La otra persona decidió reducir el azúcar hace 10 años. Empezó a leer etiquetas, a evitar productos ultraprocesados, a consumir pan integral en lugar de blanco. No hizo nada extremo, solo pequeños cambios diarios,
Ambas personas se caen. La primera se fractura la cadera y necesita cirugía. La segunda, solo un moretón. La diferencia no está en la suerte, está en la calidad de sus huesos. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, porque el cuerpo siempre nos da señales. Solo hay que saber escucharlas. Y si te estás preguntando, ¿ya es tarde para mí? La respuesta es no. Nunca es tarde para empezar a fortalecer tus huesos desde dentro, lo que dicen los estudios y expertos. Hasta ahora, hemos hablado de lo que el azúcar y los alimentos refinados pueden causar en tu cuerpo, especialmente en tus huesos. Pero esto no es solo una opinión personal o una experiencia aislada. La ciencia lleva años advirtiéndolo, y los estudios más serios, realizados por universidades y centros médicos reconocidos, lo confirman. Uno de los estudios más reveladores se publicó en el año 2017 en el Journal of Bone and Mineral Research. Los investigadores analizaron los hábitos alimenticios de más de 5.000 personas mayores de 60 años durante varios años. ¿El resultado? Aquellos que consumían mayores cantidades de azúcar añadida presentaban una densidad ósea significativamente más baja en comparación con quienes consumían menos azúcar. Y no solo eso, el riesgo de fracturas era también mucho mayor, incluso en personas que tomaban suplementos de calcio. ¿Por qué ocurre esto? El Dr. Steven Withers, investigador en salud metabólica, lo explicó de manera muy sencilla. El azúcar no solo agrega calorías vacías a la dieta, también roba minerales, altera la flora intestinal y promueve procesos inflamatorios que, con el tiempo, erosionan la estructura ósea desde dentro. Otro estudio, esta vez realizado por el Instituto Nacional de Geriatría en Estados Unidos, encontró que el consumo regular de productos ultraprocesados, como panes blancos, galletas, cereales refinados y productos con jarabe de maíz, estaba vinculado a un inicio más temprano de la osteoporosis. Lo más alarmante es que muchas personas no notaban ningún síntoma hasta que era demasiado tarde. La doctora Elena Prieto, especialista en nutrición en adultos mayores, resume el problema así. Las personas mayores suelen preocuparse por no consumir suficiente calcio, pero no se trata solo de lo que entra al cuerpo, sino de lo que se pierde sin saberlo. Comer azúcar todos los días es como tener un grifo abierto que va drenando calcio de los huesos, lentamente. Y no solo es el azúcar el que causa daño. Los fosfatos, aditivos presentes en muchos refrescos, embutidos, panes de molde y alimentos congelados, también tienen un efecto negativo. Un artículo publicado en The Lancet en el año 2019 advierte que estos compuestos químicos, utilizados para mejorar la textura o el sabor de los productos, afectan el equilibrio mineral en el cuerpo, provocando una eliminación acelerada del calcio a través de la orina. En palabras simples, lo que comes puede hacer que pierdas más calcio del que absorbes. Incluso la Organización Mundial de la Salud emitió en 2020 un informe alertando sobre el aumento de enfermedades óseas en adultos mayores vinculadas al cambio en los patrones de alimentación. Menos productos naturales, más productos procesados, más bebidas dulces y, por consecuencia, huesos más débiles. Y es que hace 50 años, muchas de estas enfermedades eran mucho menos comunes. Las abuelas cocinaban con ingredientes simples, se comía menos pan blanco, menos galletas industriales, y los postres eran caseros, no cargados de químicos. Hoy, la situación es diferente. La publicidad nos convenció de que ciertos productos son prácticos o ligeros, pero no nos dijo que también podían ser destructivos para nuestra salud. Un investigador del Hospital Clínic de Barcelona, el Dr. Miguel Salinas, advierte: no basta con tomar leche o pastillas de calcio si, al mismo tiempo, seguimos comiendo aquello que destruye lo que intentamos construir. Y aquí está la gran verdad. La mayoría de las personas mayores que sufren de osteoporosis no lo saben hasta que ya es muy tarde. Porque el cuerpo no avisa con dolor. No hay alarma. Solo un día, tras una caída mínima, algo se rompe y comienza un camino difícil. Por eso, conocer esta información
no es para asustarte, es para darte el poder de prevenir, de actuar, de decidir, a partir de hoy, con más claridad y menos confusión. Testimonios reales, lo que me pasó por consumirlo. Quiero contarte algo que nunca pensé compartir, porque durante muchos años me negué a aceptar que mis propios hábitos, esos que repetía todos los días sin cuestionarlos, estaban debilitando mi cuerpo sin que yo lo supiera. Esta es una historia personal, y si te ves reflejado en alguna parte, quiero que sepas que no estás solo. Tenía 76 años cuando me caí por primera vez. No fue nada grave, al menos eso pensé. Iba saliendo del baño, me tropecé con la alfombra y caí sobre mi costado. Me dolió, sí, pero no le di importancia. Al día siguiente, el dolor seguía y terminé yendo al médico. Radiografía, análisis, y ahí vino la sorpresa: fractura en la cadera. Lo peor fue lo que el médico dijo después. No ha sido la caída lo que te rompió el hueso, han sido años de pérdida de masa ósea. Yo no lo podía creer. Siempre pensé que me cuidaba. No fumaba, caminaba cada día, tomaba mi leche por las mañanas y hasta me había acostumbrado a tomar suplementos de calcio. Entonces, ¿cómo era posible? Fue durante mi recuperación que comencé a investigar, a leer, a preguntar, y cuanto más aprendía, más me dolía saber la verdad. El verdadero enemigo no era lo que me faltaba, era lo que consumía cada día sin pensarlo. Me di cuenta de que, cada mañana, empezaba el día con pan blanco y mermelada. A media mañana, un café con azúcar. En la tarde, galletas. Y a veces, postre después de cenar. No lo veía como un exceso. Para mí, era normal. Hasta que supe que todo eso estaba drenando el calcio de mis huesos poco a poco. Un nutricionista me explicó que mi cuerpo, al recibir tanto azúcar y alimentos refinados, tenía que trabajar el doble para mantener su equilibrio interno, y que, para lograrlo, tomaba calcio de mis propios huesos. Es como sacar ladrillos de una pared para apagar un incendio, me dijo. Tarde o temprano, esa estructura colapsa. Eso fue un golpe emocional. No solo porque me dolía físicamente, sino porque me di cuenta de que había contribuido a mi propio deterioro sin saberlo. Me sentí culpable, me sentí ingenuo, me sentí traicionado por todos esos productos que parecían inofensivos. Pero también fue el comienzo de un cambio. Durante mi rehabilitación, dejé de consumir azúcar refinado. Empecé a leer etiquetas, a cocinar más con productos naturales y a dejar atrás los alimentos que me prometían energía rápida, pero en realidad me estaban quitando fuerza. No fue fácil. Hubo días en los que me sentía frustrado, pero luego, poco a poco, empecé a notar los resultados. Menos dolores, más energía. Y en la siguiente densitometría ósea, los resultados ya no eran tan alarmantes. Había dejado de perder masa ósea. Incluso había recuperado un poco. Hoy tengo 82 años. Camino con seguridad, salgo a hacer mis compras y todavía me muevo con libertad. Pero si algo aprendí en estos últimos 6 años, es que nunca es tarde para cambiar. Que a veces no se trata de hacer más, sino de dejar de hacer lo que nos daña sin que lo sepamos. Si tú también has sufrido una caída, un dolor inexplicable, o simplemente sientes que tus huesos ya no son los mismos, no lo ignores. No pienses que es normal por la edad, porque puede que, como yo, estés envenenando tu salud con cada bocado, sin darte cuenta. Y si aún estás a tiempo, si todavía no has pasado por lo que yo pasé, entonces escucha esta historia como una advertencia con cariño. No para asustarte, sino para ayudarte a evitar lo que a mí me costó una fractura, una cirugía y varios meses de recuperación. Fue después de mi fractura que descubrí al verdadero enemigo. Y ahora tú también lo sabes. El siguiente paso es tuyo. ¿Cómo reducir su impacto sin eliminarlo del todo? Después de descubrir que un alimento tan común estaba debilitando mis huesos, pasé por una etapa de culpa, como te conté antes. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. No se trata de vivir con miedo, ni de cortar todo de golpe, sino de aprender a tener el control. Muchas veces, cuando hablamos de salud,
Pensamos que hay que eliminar por completo lo que nos gusta, que debemos vivir a dieta estricta, pesando cada gramo, rechazando cada trozo de pastel o pan y sufriendo por ello. Pero no tiene por qué ser así. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente. Reducir el impacto de este alimento, ya sea el azúcar refinado, el pan blanco u otros refinados, no implica vivir con restricciones extremas, sino con estrategias inteligentes. Aquí van algunas que me han servido y que pueden ayudarte también. Empieza por observar, no por eliminar. Durante una semana, sin juzgarte, anota lo que comes. Sé honesto. Verás con claridad cuántas veces aparece el alimento culpable en tu día. Ese solo paso ya crea conciencia. Aprende a leer etiquetas. Muchos productos que parecen saludables están llenos de azúcar, harinas blancas y fosfatos. Si un ingrediente termina en osa, como glucosa, sacarosa, maltosa, es azúcar. Si los primeros ingredientes son harina refinada o jarabe, cuidado. Y si el producto tiene más de 5 ingredientes que no entiendes, lo más probable es que no sea bueno para tus huesos. Haz intercambios simples. No tienes que dejar el pan de golpe. Puedes cambiarlo por pan integral de verdad, no el que solo parece oscuro, o incluso por panes de centeno, avena o masa madre. En lugar de azúcar en el café, prueba con canela o un toque de miel natural. Cambia los postres industriales por frutas al horno, yogures sin azúcar o compotas caseras. Y si tienes antojo de algo dulce, come una fruta con grasa saludable, como un plátano con nueces. Te saciará más y evitará los picos de azúcar. Planifica tus antojos, no los prohíbas. Sí, puedes darte un gusto, pero que sea con conciencia. Un trozo de pastel en una ocasión especial no va a debilitar tus huesos. El problema es cuando eso se convierte en rutina diaria. Cuando el placer se convierte en hábito, ahí es donde empieza el daño. Busca apoyo, no luches solo. Habla con tu médico. Comenta tus dudas con un nutricionista. A veces, basta una conversación para encontrar un plan que se adapte a ti. No se trata de hacer lo que hace todo el mundo, sino lo que es mejor para tu cuerpo, tu edad y tus necesidades. Recupera el poder sobre tu alimentación. Durante años, la industria alimentaria nos vendió la idea de que el azúcar nos hacía felices, que los cereales refinados eran parte de un desayuno saludable, que los postres eran premios. Pero tú ya no eres un niño, ahora tú eliges. Puedes elegir darte placer con algo que también te nutre. Puedes decidir cuándo decir sí y cuándo decir mejor no. Y eso es libertad. Y te diré algo más. No necesitas sufrir para sanar. ¿Qué comer en su lugar? Alimentos que fortalecen los huesos. Ya sabes qué alimento evitar. Pero ahora viene lo más importante. ¿Con qué lo reemplazas? Porque si vas a cuidar tus huesos, necesitas algo más que dejar el azúcar o el pan blanco. Tienes que darles a tus huesos los materiales que necesitan para mantenerse fuertes, flexibles y resistentes. Imagina tus huesos como una casa. El azúcar y los refinados son como termitas que debilitan la estructura sin que te des cuenta. Pero los alimentos correctos son como ladrillos sólidos, reforzando tu esqueleto desde dentro. Hoy te traigo 5 alimentos que no solo nutren tus huesos, sino que también son fáciles de incluir en tu día a día. No se trata de comer raro o costoso, se trata de comer bien y con sentido. 1. Verduras verdes de hoja. Espinaca, acelga, brócoli, kale. Estas verduras están llenas de calcio natural, vitamina K y antioxidantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque la vitamina K ayuda a fijar el calcio en los huesos. Sugerencia: empieza tu comida con una ensalada verde o añade un puñado de espinacas a un revuelto de huevos. Es fácil, barato y poderoso. 2. Frutos secos y semillas. Almendras, nueces, semillas de sésamo o chía. Son ricos en magnesio, un mineral esencial que ayuda a que el calcio llegue a donde debe ir. ¿Sabías que el magnesio también relaja los músculos y mejora el sueño? Toma un puñadito como merienda.
Agrégalo a tus ensaladas o haz una mezcla casera sin azúcar para tus desayunos. 3. Lácteos naturales y fermentados. Yogur natural, queso fresco, kéfir. Son fuentes tradicionales de calcio y, en el caso de los fermentados, ayudan a tu microbiota, lo cual favorece la absorción de nutrientes. Ojo, evita los yogures azucarados o los postres lácteos procesados. Lo natural es mejor. Un vaso de kéfir o yogur con frutas y canela es un desayuno excelente para tus huesos. 4. Pescado azul. Sardinas, salmón, caballa. Ricos en vitamina D y ácidos grasos omega 3, que combaten la inflamación. La vitamina D es clave porque ayuda a que el cuerpo absorba el calcio, y muchos mayores tienen déficit sin saberlo. Un filete de salmón a la plancha con verduras o unas sardinas en conserva en aceite de oliva pueden ser una cena fácil y nutritiva. 5. Legumbres. Lentejas, garbanzos, frijoles. Aportan proteína vegetal, hierro, calcio y fibra. A diferencia de la carne roja, que en exceso puede acidificar el cuerpo, las legumbres son alcalinas y favorecen el equilibrio del pH. Un guiso de lentejas con verduras o una ensalada de garbanzos es un plato ideal para fortalecerte. Además de estos alimentos, hay 4 vitaminas y minerales esenciales para mantener tus huesos en buen estado. Vitamina D, imprescindible para que el calcio se fije en los huesos. La mejor fuente, el sol. Bastan 20 minutos al día en brazos o rostro. Vitamina K, presente en hojas verdes, ayuda a distribuir el calcio en el cuerpo. Calcio. Sin él, no hay estructura ósea. Pero no basta con tomarlo, hay que absorberlo bien. Magnesio, el gran olvidado, ayuda a convertir el calcio en hueso real. Y para terminar esta parte, quiero recordarte algo importante. No todo depende de lo que comes. También cuenta cómo vives. Aquí tienes algunos hábitos no alimentarios que ayudan a tus huesos. Camina todos los días. El impacto moderado, como caminar o subir escaleras, estimula la formación de masa ósea. Toma el sol con moderación. Es la mejor fuente de vitamina D y no cuesta nada. Evita el alcohol y el tabaco. Ambos reducen la densidad ósea con el tiempo. Duerme bien. El descanso es cuando el cuerpo se repara y regenera. Evita el exceso de estrés. El cortisol, la hormona del estrés, también debilita los huesos si se mantiene alto por mucho tiempo. Ahora ya lo sabes. Hay un alimento común, presente en casi todas las mesas, que puede estar debilitando tus huesos sin que te des cuenta. No se trata solo de dejarlo, sino de entender cómo funciona tu cuerpo, qué lo fortalece y qué lo desgasta lentamente. Hemos visto cómo el envejecimiento natural afecta la densidad ósea, pero también cómo tus decisiones diarias pueden acelerar o frenar ese proceso. Hemos hablado de los enemigos invisibles, del gran culpable, de los efectos silenciosos, de lo que dicen los expertos y de personas reales que sufrieron las consecuencias. Y lo más importante, te he mostrado qué puedes hacer para empezar a cambiar, sin extremos, sin miedo y con opciones concretas. Porque la verdad es esta: cada bocado que tomas puede acercarte a una fractura o alejarte de ella. Tu salud no se define en un solo día, pero sí empieza en uno. Y ese día puede ser hoy. No hace falta hacerlo todo perfecto. Basta con dar el primer paso, reducir ese alimento, leer etiquetas, moverte más, comer mejor. Poco a poco, pero con conciencia. Así que hoy quiero invitarte a decidir. Decide por tus huesos, por tu fuerza, por tu independencia. No esperes a una caída, a una fractura, a una radiografía preocupante. Empieza hoy. Y si llegaste hasta aquí, quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué hábito vas a cambiar desde hoy? ¿Cuál de todos te sorprendió más? Tu experiencia puede inspirar a otros. Y si este video te ha ayudado o te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y lo compartas con alguien que lo necesite. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando contenido que informa,
cuida y acompaña. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tus huesos te sostienen. Cuídalos como se merecen.